cualquier unificación, aunque sea una muy exitosa, que sea 10, 15% arriba del dólar oficial o 20, que sería muy exitoso, te rompe el sendero de desinflación. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Yo lo que veo del 4% de inflación es, el gobierno está regulando la desinflación. La desinflación viene en los últimos 3 meses ahí. ¿Y cómo se mide eso? Y bueno, no se mide con el 4,2 de mayo, el 4,6 de junio y el 4% de junio. Se mide con la inflación núcleo, que es la inflación sacándole los precios regulados y sacándole los estacionales, ¿no? La fruta, la verdura, todo eso que es irrelevante, porque en un mes te sube, al otro te baja, digamos, pasa eso todos los años. Si uno ve esa inflación núcleo, la inflación dio 3,7 en mayo, dio 3,7 en junio, dio 3,8 en julio. Es decir, el gobierno venía con el relato, eh, vamos, que ya perforamos, vamos al 3% en la núcleo. Bueno, eso todavía no está pasando. Y de hecho, el Banco Central hace unos días hizo la estimación esa de Vladimir Werning, el vicepresidente del Banco Central, ante inversores. Les decía que la inflación, el índice de precio al consumidor iba a estar en 3,7%, y también se comieron la curva muchas consultoras que empezaron a ajustar por debajo del 4%, por lo que decía el gobierno, pero no es relevante el 4%. Lo que es relevante es que la núcleo, el Banco Central decía que iba a dar 3,2%, es decir, que iba a bajar después de 2 meses de estar ahí estabilizada, y fue 3,8% la inflación núcleo. Es decir, que no bajó, sino que una décima más, pero no bajó. No bajó, no fue al 3,2%. Y yo lo que veo es que el gobierno está muñequeando. ¿Con qué está muñequeando? Obviamente ya es un dato que tenés hace 8 meses, un crawling peg, es una tablita cambiaria que es casi un tipo de cambio fijo al 2% mensual, frente a los niveles de inflación. En julio, la inflación fue el doble de tu regla cambiaria, ¿no? Pero bueno, eso está totalmente ratificado, va a ser hasta fin de año. Estás con una recesión importante, que obviamente eso le pone un freno a precios de los transables, que se suma a la regla cambiaria, digamos, al ancla nominal. Por ejemplo, en alimentos o en textiles, tenés ropa, calzado, todo eso, tenés una caída fuerte de ventas que junto con el ancla nominal, con el dólar, bueno, te frena los precios, que es lo que vos necesitas ahora en este momento. Pero lo que veo es que todavía hay mucho reacomodamiento de precios relativos de servicios públicos y privados que el gobierno va dirigiendo como si fuera, parece el soviet, ¿no? El camarada, o como le dijo ahí alguien desde Washington, che, pero están administrando todo. Van tocando el tipo de cambio, la intervención en la brecha, la intervención en el oficial y además en el tema precios. Y en el tema precios, julio, que fue un mes de bajo aumento de servicios públicos. De hecho, cuando uno toma precios regulados en julio, cuando uno toma luz, gas y agua, ¿no? Servicios de vivienda en julio, dio 6% de aumento. En junio había dado arriba de 14%, es decir, en julio expresamente se frenaron, se postergaron aumentos y ya se había transmitido eso. Junto con combustible. Combustible dio bajísimo porque en julio no tuviste ni aumento de transporte. Entonces, el gobierno va muñequeando. Si hubiese mantenido el sendero de aumento de precios regulados que tenía el mes anterior y que era un poco ya volver a la regla que habían dado a principio de año, obviamente la inflación del índice de precio al consumidor hubiese dado más alto. Ahora, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué le metieron el freno a los servicios públicos? Que lo mismo la factura, llega a todo el mundo la factura y dicen, che, no podemos pagar esto. Bueno, ¿saben qué? Todavía en la luz hay 60% de aumento pendiente. En el gas, otro tanto. Y el gobierno está postergando esos aumentos. Bueno, porque le dieron un poquito más de cabida a los servicios privados en julio. Por ejemplo, subieron ya las prepagas, más liberadas, ¿no? U otros servicios privados, un poquito colegios, un poquito
también comunicación, internet. Entonces, el gobierno va muñequeando. Ahora, agosto, esto de generar la expectativa, ya está, ahora sí, agosto se derrumba 3% y más. Bueno, veremos, depende de lo que vayas haciendo con los servicios. Así como acomodaron en su momento dándole marcha atrás a las prepagas, bueno, ahora están liberando un poquito más los servicios privados que se tienen todavía que reacomodar. Vienen aumentos adicionales por arriba de la inflación en los próximos meses y están barriendo bajo la alfombra servicios públicos y combustible. De hecho, acá hay dos mediciones que están dando vuelta. Una es la de Cogo, que dicen que si se siguiera la regla que habían lanzado cuando empezaron con los aumentos de servicios públicos en febrero, la regla de ajuste inflacionario más el aumento de combustibles previsto para actualizar los trimestres pendientes que tenías del impuesto a los combustibles, tenés 8 puntos de inflación bajo la alfombra. Y si querés volver al equilibrio, viste, no sé si Amílcar, ayer lo estuvimos viendo, si querés volver al equilibrio del primer semestre del 2019, cuando había tipo de cambio único, libre y tarifas más o menos acomodadas, bueno, tenés 15 y 6 puntos de aumentos pendientes en luz, gas, agua, combustibles y un poquito en servicios privados adicional, ¿no? Entonces, a mí me parece que el gobierno lo está muñequeando y bueno, por eso trata de acomodar. ¿Y por qué trata de acomodarlo lo más rápido posible sin postergar demasiado aumentos tarifarios o acomodando uno y acomodando el otro e ir llevándola? Bueno, por la regla cambiaria, porque si no, todos empiezan a desconfiar de que efectivamente puedan seguir con el crawling peg del 2%. ¿Y por qué Milei dio ayer la señal? Y bueno, porque dijo, ya está, esta va a ser la regla. La regla va a ser 2% y ver si la inflación baja del 2%, ir prácticamente abajo del 2% del crawling peg, es decir, un tipo de cambio prácticamente fijo, y no levantar el cepo. ¿Y por qué no levantar el cepo? Dijo, no vamos a devaluar. Y porque si llega a haber, aunque sea un salto del 10% del tipo de cambio oficial, se le desacomoda todo el esquema. Alimento te pasa por arriba del índice de precio al consumidor y rompiste el sendero de desinflación. Por eso, ayer Milei dijo dos cosas importantes. Más allá de viene diciendo no vamos a devaluar, no vamos a devaluar, se puede crecer con cepo. ¿Y por qué? Porque tienen miedo, no quieren ver si unifican, porque cualquier unificación, aunque sea una muy exitosa, que sea 10, 15% arriba del dólar oficial o 20, que sería muy exitoso, te rompe el sendero de desinflación. Es decir, te desacomoda todo. Entonces, yo veo que el gobierno necesita, y lo entiendo, hacer bandera sobre el número de inflación. Ahora, que no me digan que el número de inflación es. Y el índice de precios mayorista, que el gobierno dice, bueno, pero mire, el mayorista estaba en 2,7, ahora puede estar abajo, creo que se va a conocer mañana, o precios mayoristas, ¿no? Sí, creo que mañana eso, o hoy mismo, Bueno, no sé si. Sí, mañana. claro, pero. ¿Y el mayorista y qué querés? Si tenés hace 8 meses clavado el tipo de cambio oficial. Si tenés clavado el tipo de cambio oficial hace 8 meses. Y sí, algo que mejoraste para el tema de las importaciones es que estás acortando los plazos de pago de importación. Entonces, en algunos sectores que tenían 120 días como automotriz, ahora, o 180 días, ahora tienen 90 días de pago. Entonces, eso le baja los costos financieros y pueden abaratar un poco importaciones. Pero básicamente tenés clavado el tipo de cambio y con una apreciación real muy fuerte. Entonces, lo que hay que ver es el índice de precio al consumidor en esta coyuntura y bueno, lo que estás viendo es, hoy se sostiene porque diste la señal de que vas a mantener el dólar, lo estás manteniendo y yo creo que con CEPO lo podés mantener. Ahora, ¿a costo de qué la podés mantener? Y bueno, por un lado, de nivel de actividad, ¿no? Y ahora vamos a discutir del crecimiento, si un rebote, un crecimiento, lo que fuera. Y por otro lado, de acumulación de reservas. Y después dejo abierta la otra discusión, ¿no?
si vos podés estabilizar una economía sin dólares en el Banco Central. No sé cómo estuvieron viendo ustedes el dato de inflación, no sé cómo se tomó en los mercados, qué repercusión hay, Martín. Me parece que, o sea, no es el batacazo que previó el central o que de alguna manera anticipó, que yo creo que muchos decíamos, bueno, sería raro, teniendo en cuenta el IPC de Cava, que ya te adelantó algunos conceptos, más allá de la diferencia de ponderaciones que tienen, que cayera a 3,7. Pero bueno, ya hubo tantos episodios de sorpresa desde que asumió el gobierno que, bueno, podía ser. Finalmente ese 4 fue algo mucho más normal, fue algo mucho más dentro de lo esperado. Fue un número más bajo del año, pero por un pelito, o sea, no fue una baja significativa. Así que yo creo que fue un número bueno, pero no fue una gran sorpresa como podría haber sido si era finalmente el 3,7 que prevía el central. Y por otro lado, yo en esto no soy especialista, se lo dijo a Milcar, a ver qué piensa, pero parece que la núcleo, ahí sí, digamos, no fue tan bueno como se esperaba. Como fue un poco más frustrante el dato de la núcleo, ¿no? Como que se estancó, puede ser, la núcleo. Sí, hay cosas positivas y negativas, ¿no? De todos los datos. Obviamente el dato está por encima de las estimaciones privadas del REM y está por encima de la propia proyección que tenía el Banco Central, así que ahí hay datos que tenían que incorporar y no estaban ahí al alcance del Banco Central. Más que nada hace ruido porque el Banco Central estimaba la núcleo en 3,2 y vos tuviste 3,8 y es una décima por encima de el registro de junio y también del registro de mayo. Entonces vos si haces la núcleo, te subió un pelito, pero lo que te quiere decir, si tomás el promedio de los últimos 3 meses, que eso hay que mirar la dinámica. Yo insisto con eso porque si no nos obsesionamos como el gobierno con el índice. O sea, hay que mirar la dinámica. La inflación es un proceso macroeconómico, más que nada, el propio gobierno dice que es monetario. Bueno, hay que mirar la dinámica de eso. 3,7 es la inflación núcleo de los últimos 3 meses y ahí parece que hay una persistencia y hay un piso difícil de romper. Ahora, si vos mirás rubros o categorías para adentro, obviamente que es bastante diferente lo que es bienes y servicios. Viene por el lado de los transables, bueno, tenés el crawling del 2 que te tira eso para abajo. Ahora, la lógica de los servicios, la dinámica de los servicios, hay que tener atención porque hasta abril vos te pegaban fuerte los regulados y eso te movían el índice de servicios. Ahora yo hice un gráfico, no sé si lo tenés ahí, Maxi, pero bueno, se los cuento a la gente, después de abril, está subiendo por arriba los servicios, pero está creciendo por arriba de los regulados. El último dato fue 5,1 contra regulados 4,3. Claro. Entonces, ¿eso qué te quiere decir? Están subiendo los servicios que están por fuera de la órbita que puede regular el Banco Central y también algunos, creo que hay algunos efectos de segunda ronda respecto de los tarifazos. Es interesante porque eso complementa lo que yo te decía, Milcar. Ahora voy a ver si lo subo lo que decís. Ahí tenemos, por ejemplo. El gobierno, a ver, como el bolsillo es uno, en el primer semestre, el gobierno dijo, uy, pero sonamos. Se fueron de rosca con las prepagas, me liquidan a la clase media, ¿cómo le meto los aumentos en el mismo bolsillo de luz y gas y demás? Entonces agarraron e hicieron el show de la cartelización de las prepagas, que se pusieron, entonces, retrotraigan los precios. Claro, pero ahora se da al revés. Claro, necesitaban meter actualización de quita de subsidio y meter aumento tarifario en luz y gas. Ahora a partir de julio, bueno, las prepagas hicieron un zafarrancho en el sector, ¿no? Todo un zafarrancho, pero en esos sectores donde se dan cuenta que, bueno, todavía están por debajo del nivel que ellos consideran equilibrio, empiezan a autorizar, entre comillas. ¿Qué significa autorizar? Y bueno, ¿y qué? Las prepagas no es un mercado libre, no firmaron el DNU 70, subieron todas, después lo controlaron. Y a partir de julio lo volvieron a liberar. Sí, en GBA subió 7,5%. De 6, de 8%, de distintos valores. Entonces, a partir de julio, con el tema prepaga, pero también con otros servicios. Y lo que están controlando ahora son los servicios públicos, que no haya aumento adicionales de servicios públicos. Eso es lo que estabas planteando. Por eso, y ahí te subió lo que no está, o las cuasi reguladas, porque está en este caso las prepagas se cortaron un poquito solo, los regulados los mantuviste más en línea, pero bueno, el mes que viene vos seguís manejando eso y el mes que viene lo vas a tener que
soltar algunos precios, de hecho ya transporte y demás, bueno, algunas cosas se empezaron a soltar para el mes siguiente, y después tenés todo lo vinculado al ocio, y también restaurantes y hoteles, que yo creo que restaurantes y hoteles que hizo punta, también tiene una cuestión de costo, ¿no? Porque vos subiste las tarifas, bueno, en cierto punto no te pegan directamente en un mes, pero los meses siguientes vos tenés que el restaurante, bueno, le sube el gas, le sube la luz, creo que están pasando a precio lo que pueden, y bueno, También hubo genera eso, estacionalidad, me ¿no? parece ahí, ¿no? En julio. Bueno, ahí tenés más demanda. Pero bueno, cuando hay demanda pueden hacer esa corrección. Cuando Claro. no había, capaz que estaban ahí tratando de achicar margen y bueno. Pero bueno, eso es lo que quiere decir. Y también tiene la parte del salario que no se ve, pero todo lo de servicio, bueno, hay una parte que va a estar vinculado a que haya cierta recomposición y bueno, eso te va a impactar también en el índice de servicios. Para adelante, lo que uno se imagina, y los datos que ahora hay algunos datos que están circulando, obviamente es bastante disímil lo que pasa con bienes, porque van por el lado transable y el gobierno ahí puede mostrar algo, porque si bueno, este mes está bastante planchado. Acordémonos que también el índice aguantó bastante el salto de la brecha, esos 1500 de Blue, aguantó bastante, pero bueno, había dudas y había mucha filtración. Algo quizás se filtró. Agosto eso no lo vas a tener, no tenés ni el Blue disparado y probablemente seguís con seguís con el crawling y tener la expectativa en septiembre de que bajen el impuesto país y los transables van a estar tranqui. El tema pasa por el lado de servicio, porque decir, si movés de nuevo lo regulado y estos bienes, los servicios que no están regulados también se pueden mover, hay que ver cómo viene, porque te va a dar bastante disímil lo que es bienes de servicios y hay que ver cuál es el número final. Probablemente esté bastante en línea, ¿no? El relato le cierra el gobierno porque es un 4, es el menor registro del año y sigue con ese relato que va cerrando en lo discursivo, pero igual yo entiendo que hay que mirar la dinámica y no hay tanto mirar puntualmente qué pasa con el índice, ¿no? Claro, lo que yo digo es, salió Adorni, lo mismo Adorni es intrascendente, digamos, ¿no? Pero decir, el tema de la inflación está terminado desde el punto de vista técnico. Va a estar terminado desde el punto de vista técnico cuando vos tengas un mercado único de cambio, es decir, sepas cuál es el valor del dólar. Cuando, si vos vas a tener tipo de cambio fijo, bueno, está bien, qué sé yo, las anclas nominales o tipo de cambio fijo para terminar la inflación, bueno, duran un tiempo hasta que no funciona más. Pero bueno, el gobierno tiene que definir cuál es su régimen cambiario. No creo que sea el tipo de cambio fijo su régimen cambiario. De hecho, han dicho que esa no es la idea, digamos, porque si es un tipo de cambio fijo el régimen cambiario, y bueno, tenés que en algún momento vender o comprar dólares, ¿no? Desde el Banco Central, ¿no? Emitiendo, si compras dólares, emitiendo pesos, bueno, eso lo tienen que definir, pero primero eso. Bueno, a ver, ¿dónde va a quedar el dólar? Y el dólar va a quedar en algún momento, salvo que quieras pasar con cepo todo 2025, que es una posibilidad, bueno, va a quedar según los dólares que aparezcan en esta economía. Ahora, después, el nivel de actividad. Y después, bueno, cómo se ajustan también los salarios. Es decir, cuando empiezan a corregirse todos los precios que están atrasados, porque todavía tenés atrasado tarifas públicas, servicios privados y salarios. Entonces, recién entonces vas a ver, bueno, a ver, se normalizó la economía. Está claro que te alejaste del sendero de disrupción total. Quebraste, si se quiere, lo que era la posibilidad de espiralización. Ahora, ¿está terminado el tema? ¿Estabilizaste? ¿Estabilizaste sin reserva? Pongámosle que, bueno, vos podés en algún momento abrir todo, no tener reserva en el Banco Central y que podés refinanciar todos los vencimientos de deuda porque generaste mucha confianza y con el superávit fiscal, bueno, comprás dólares para pagar, no sé, los intereses de la deuda. Bueno, eso depende de una confianza enorme, gigante. Hoy estás en este punto, me parece que estás lejísimos de eso. Claudio, Sí. ¿qué estás viendo? Quería preguntarle algo al camarada, porque para mí, pero quiero chequearlo con él, un 3,8% de alimentos, cuando el dólar lo tenés al 2%, y ahí te da, me parece que es la señal más poderosa de la resistencia a la baja de la inflación. Que los alimentos, y como él dice, no miremos No, 3,2 dio alimentos, 3,2, la núcleo dio 3,8. Acá lo tengo, a ver, me voy a fijar. Pero, a ver, porque yo ya lo tengo por acá. A ver.
Sí, no, más que nada ahí tuviste, creo, el movimiento más fuerte fue que tuviste ese traslado las primeras 2 semanas de la brecha y pegó muy fuerte todo lo que fue verduras, fruta, eso subió muy fuertemente y te terminó ese índice que, bueno, alimentos, o sea, yo creo que va a seguir corriendo bien por debajo en el promedio te quedó ahí, ¿no? Un poquito por debajo de la general, pero creo que va a ir corriendo bastante por detrás de la general y el tema va a ser cómo actúan los servicios. Y coincido con Max, o sea, acá hay que insistir siempre con lo mismo, o sea, el gobierno puso por encima de todo la desinflación, lo puso por encima de la actividad, por encima de la acumulación de reservas, por encima de tener que intervenir en la brecha, o sea, todo está subordinado a desinflar, pero estamos dentro del cepo. Tenés que definir el esquema cambiario monetario que vas a tener y obviamente que algún salto de convergencia tenés que tener, así que siempre decimos eso, ¿no? O sea, vos tenés un sistema de represión financiera, o sea, en algún momento vas a tener que soltar esta inflación que queda atrasada. Yo supongo que el gobierno, como lo que está diciendo, él lo va a tratar de estirar lo más para adelante posible, porque el cepo lo está tirando cada vez en los dichos, cada vez más para adelante. Pero bueno, Ahora, esta es espera, la una cosa. película en el medio, ¿no? Alimentos da 3,8, Maxi. Alimentos y bebidas dio 3,2. Bueno, está bien, está bien, Alimentos está bien, solo 3,8. No, está bien, bueno, está pero bien. es el doble que el crawling. Por eso yo digo, es un número muy elevado para lo que vos tenés un dólar clavado en el 2 mensual y los alimentos aumentan al doble. Sí, ahí tuviste, Entonces, por ejemplo, fruta y verdura en GBA subió arriba de 8 o 9%. Eso fue el efecto más que nada del principio del mes. Después te acomodó. El resto creo que está bastante en línea, va a seguir bastante tranquilo Acá para estás adelante, haciendo un ¿no? balanceo, acá estás haciendo un balanceo. Acá en transporte está transporte que no aumentó en julio y además está combustible, que aumentaste un mínimo y no actualizaste como habías dicho que ibas a actualizar el impuesto a los combustibles. ¿Ves? Estás haciendo un balanceo entre lo que tenés pendiente de actualizar y no actualizás y entre lo que actualizás acá y actualizás mucho menos. Este rubro había dado 14% en junio. Y en julio ya avisaste que los aumentos iban a ser mucho menores. Vivienda, agua, electricidad y gas. ¿Ok? Y permitiste un poquito más de acá, de salud, Claro. de prepagas, permitiste un poquito más. Entonces, estás permanentemente jugando con esos rubros, con los servicios privados y los servicios públicos. Pues son los aumentos que tienen que estar por arriba del índice. Porque todavía están atrasados respecto al inicio. Y el gobierno está muñequeando con eso. Y obviamente, Pero cuando todo no dice puede controlar tampoco. no voy a tocar el cepo, porque el cepo, el crawling peg, es el ancla de estos precios, de los precios transables. Y sobre todo de esto, de alimentos. Bueno, alimentos y bebidas, poner el 3,2, 3,8 alimentos, pero este es el ancla. Lo que tiene que, no tiene que aumentar ahora o tiene que aumentar por debajo del índice general. Ahora, por eso dice el gobierno, no me jodan con el cepo, porque obviamente llegás aunque sea súper exitoso, que hay dudas respecto a que eso ocurra, bueno, llegás a hacer un ajuste del 10%, el tipo. Por eso el aumento del impuesto país, perdón, la rebaja del impuesto país de 10 puntos ahora en septiembre, primero es cuándo en septiembre. Y yo no creo que el gobierno se pierda de la recaudación de septiembre del impuesto país. Es decir, que puede ser el 30 de septiembre. ¿Ok? Ojo con eso. O es el sos primero de malo, septiembre. Sos malo, O es el primero de septiembre. Bueno, A vamos la a ver. 23:59 del 30. Ahora, ponele que sea el primero de septiembre. El primero de septiembre. Bueno, yo creo que no van a ajustar el tipo de cambio. Es decir, si el impuesto país de importaciones baja 10 puntos, van a aprovechar eso justamente para tratar de ver si eso te da un envión a la baja de algunos precios intensivos en importaciones. Hay toda una discusión, no sé si lo vieron a Martín Zuppi de Stellantis, que salió a decir, bueno, vamos a ver, efectivamente eso va a impactar, no va a ser una rebaja de 10% de precio de los autos, pero bueno, los autos tienen 70% de componente importado, sobre eso 10 puntos menos, algunos autos tienen 60% de componente importado, lo que se fabrican acá, o lo que se íntegramente acá. Entonces,
Pero creo que el gobierno va a tratar de que eso sea un envío adicional. Ahora, ¿ese envío adicional va a ser en septiembre o va a ser a partir de octubre? Es decir, tratando de comprimir todo, tratando de comprimir la brecha, ¿no?